Muy bien, saludos estudiantes. El día de hoy vamos a continuar con el tema de la Revolución Francesa. En clase habíamos conversado acerca de este periodo, ¿no? De la historia, la Revolución Francesa. Habíamos conversado sobre las causas de la revolución, el desarrollo de la revolución y llegamos a conversar hasta la historia de Robespierre. Como ya saben, el gobierno de Robespierre es entendido como el periodo del terror por todo lo que él hizo, ¿no? Él realizó un golpe de Estado e ingresó al poder, a la fuerza. A Robespierre lo conocen porque en su periodo más de 40.000 personas fueron condenadas a muerte. Y además de eso, hubo 200.000 muertos por la guerra civil. Es así que a este periodo también se le conoce como el terror jacobino. Por otro lado, ¿no? Robespierre no solamente mató a las personas físicamente, sino también en el aspecto de la fe, suprimiendo todo tipo de culto, ¿no? Y por ese lado instaura un nuevo calendario como una manera de protestar contra las iglesias, contra el Papa, etcétera. Entonces, eso fue una manera de protestar, una manera de imponer su poder. Entonces, el fin del gobierno del terror eh, terminan con un golpe de Estado, ¿no? Llamado Termidor en julio de 1794. Robespierre ordenaron su arresto y lo ejecutaron. Los termidorianos, como también se les llamó, abolieron las medidas adoptadas por el gobierno revolucionario y reprimieron a los jacobinos como a los aristócratas. Entonces, Robespierre es capturado y es condenado a morir en la guillotina. Bueno, entonces, para que puedan reemplazar la convención por otro tipo de gobierno, tuvo que pasar un año, ¿no? Para ser reemplazada. Es reemplazada por este periodo conocido como el Directorio. En 1795 la Convención promulga una nueva constitución. En ella se crea el Poder Ejecutivo, conocido como el Directorio. Este directorio estaba integrado por 5 miembros, ¿no? También se eliminó el voto universal, por lo que se volvió el voto de acuerdo con la fortuna que uno poseía. Esta medida garantizó la preeminencia de la burguesía. El poder legislativo estuvo conformado por dos consejos, el de los 500 encargados de preparar las leyes y el de los ancianos en los que debían rechazar o aceptarlas. Entonces, la convención se disuelve tras proclamarse en la Constitución el 26 de octubre de 1795. Muy bien, entonces es así que surge, ¿no? El directorio y ya, bueno, ya explicamos que el directorio es el poder ejecutivo y en el poder legislativo hay dos consejos, los 500 y los ancianos. El directorio, ¿no? Tiene muchos hechos que marcan su inicio. Entre ellos está la muerte de Robespierre y la reacción contra los jacobinos. El directorio dura 4 años, desde 1795 a 1799. Es un el sistema de gobierno del directorio. Durante este gobierno del directorio se consiguió fortalecer la política exterior. Muchos esfuerzos por mejorar el ejército dan resultado. ¿Está bien? Y los franceses lograron detener los invasores y también ocupar el territorio enemigo. En el frente de Italia se comienza a destacar un joven llamado Napoleón Bonaparte. Ustedes habrán escuchado sobre Napoleón. Entonces, Napoleón Bonaparte era considerado un gran militar. Un gran militar.
Tras las derrotas austriacas de Arcola y Rivoli, se firma el Tratado de Campofrío, que puso fin a la primera coalición. Eh, la campaña contra Inglaterra, que promueve Francia, tenía como objetivo desestabilizar el poder colonial inglés mediante la ocupación de Egipto. Napoleón, que era el encargado de dirigir la guerra, se traslada a África en 1798. Los franceses ganaron la batalla de las pirámides, pero la flota francesa fue derrotada por Abukir, lo que dejó a los franceses aislados en Egipto. La respuesta europea a la política expansionista planteada por el Directorio provocó la Segunda Coalición. Es así que el 9 de noviembre de 1799, un golpe de Estado liderado por Napoleón disolvió el Directorio y en su reemplazo se constituyó un comité de 3 cónsules que se hizo cargo del Poder Ejecutivo. Entonces, esto es lo que pasó con Napoleón. Napoleón fue un general, ¿no? Un general que luchó para expandir el territorio francés. Pero sabemos que Napoleón veía que este gobierno no funcionaba, ¿no? Este directorio, ¿no? Que tenía dos poderes, ejecutivo y legislativo. Aquí está, ¿no? El Consejo de los 500 y los ancianos. Bien, seguimos. Entonces, el fin del directorio, ¿no? Se da por ciertos problemas, entre ellos la inestabilidad política, el desorden administrativo, la crisis económica, conflictos bélicos. Entonces, hacen que en 1799 el general Napoleón Bonaparte, a cargo de los ejércitos, diera un golpe de Estado, ¿no? Que instauró un gobierno fuerte, poniéndole fin a la etapa del directorio. Entonces, ¿cuáles son los efectos de la revolución? ¿Cuáles son los efectos de la revolución? Vamos a ver. En los efectos políticos está que la revolución destruyó los privilegios de la aristocracia y el clero. Además, se constituyó como un modelo para las posteriores revoluciones, ¿no?, que se desataron en el mundo. A nivel económico, la revolución abolió la servidumbre y los derechos feudales. También produjo una redistribución de la riqueza y en la propiedad de las tierras, la cual se encontraban en manos de los aristócratas y el clero, ¿no? Gracias a ello, Francia se convirtió en el país europeo con mayor porcentaje de propietarios independientes. A nivel sociocultural, la revolución aplicó las ideas de la Ilustración e hizo de ellas un patrimonio común para el mundo contemporáneo. Además, expandió los principios de libertad, de culto y de expresión, impulsando así una población, ¿no?, entre una perspectiva más laica del mundo. Muy bien, entonces no olvidemos que uno de los logros de la revolución es la Declaración de los Derechos en 1789. ¿No? Muchos, ¿no?, los representantes del pueblo francés constituidos en la Asamblea Nacional han resuelto exponer los derechos naturales inalienables y sagrados del hombre. Entonces, ahí los más importantes son el artículo 1, el artículo 2, el artículo 3, el 6 y el 11. Muy bien, entonces hasta ahí sería todo, chicos. Muchas gracias por su atención. Hasta una nueva oportunidad.